Amigos, buenas noches, bienvenidos a In Situ, una plática que tiene que ver mucho con nuestras finanzas personales, nuestra cartera, de todo un poco con un gran coach de negocios, Humberto Vergara. Mucho gusto. Qué gusto tenerte esta noche acá, Humberto. Un placer estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo y escuchando. Platicando acerca de finanzas. Hoy realmente el tema va a ser las finanzas personales, desde niños hasta adultos, porque al final del día es importante que desde pequeños estén educados en esta situación que pues, no nos enseñan en las escuelas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, ni en nuestras escuelas ni en nuestras casas. Pocas son los ejemplos afortunados que en las casas de cada uno de nosotros han tenido el privilegio de ser formados o aconsejados en un tema que no solo tiene que ver con el dinero, sino con los recursos. Generalmente cuando hablamos de finanzas personales, cuando hablamos de economía, pensamos que se trata de dinero, pero yo insisto, fundamentalmente se trata de recursos y de cómo vamos aprendiendo a relacionarnos con ellos y cómo los gestionamos adecuadamente, cómo los gestionamos eficazmente. Ahora, Humberto, una pregunta por si al público no le queda claro o para más bien para entenderlo mejor. ¿Cuál es el papel de un coach financiero, un coach de negocios? Bueno, en las décadas recientes, en Estados Unidos, un poco más de hace 2 décadas, la figura del coach ha tenido un gran papel protagónico cada vez más. Un coach, si nos ceñimos a algunas raíces de las palabras, tiene que ver con el término coche o carruaje, y el término del coaching alude a un proceso que te traslada de un lugar a otro. Y esto puede ser a una persona o a una organización. En el tema del coaching de negocios o el coaching de finanzas personales, acompaña a una persona que se encuentra en un estado de cosas en sus finanzas personales para llevarlo a otro. Estamos hablando salir de deudas, estamos hablando implementar un negocio, estamos hablando realizar una inversión. Entonces, es un profesional no solo del coaching, sino que también conoce de negocios y de finanzas personales que te va a acompañar para que tú tomes las mejores decisiones. Esto es importante porque la decisión siempre está en manos del cliente. Eso es algo interesante, del saber decidir, sobre todo en factores económicos. Y ahora sí, regresando al tema de las finanzas personales. Estamos en enero, comienzan los propósitos de Año Nuevo. Mucha gente, para unos es el gimnasio, otros es el alimentarse mejor, para otros no puede ser el ahorro, ¿no? O el comprar una casa o el comprar un coche. Tiene que ver mucho con las finanzas el propósito de Año Nuevo común, ¿no? Tiene que ver mucho porque generalmente cuando empieza un año nuevo, una semana, un mes, los seres humanos son muy dados a los rituales, a los temas cíclicos. Entonces, siempre en Año Nuevo se renueva la esperanza, el optimismo, el deseo por lograr cosas nuevas. Entonces, es una época también extraordinaria para hacer una evaluación en varios aspectos de nuestra vida, particularmente en el tema financiero, y de poder fijarnos metas anuales o mensuales que nos permitan acercarnos más al estado de vida que nosotros deseamos. En algunas ocasiones se habla de libertad financiera. Y algunos confunden este tema de la libertad financiera con que a los 25 o 30 me voy a retirar, viviré en una playa y no voy a hacer nada. ¿Cuántas veces he escuchado eso, no? No, pues mete tanta lana y vas a tener libertad financiera a tus 40 años. Es imposible. Es uno de los tantos mitos que existen en ocasiones para venderte un producto o para enrolarte en algún tema que le conviene a quien te está diciendo ese speech de la libertad financiera. Desde mi punto de vista, libertad financiera es que el dinero o los recursos no representen un problema, es decir, que no pierdas el sueño pensando en deudas, que no te alcance para las cosas que tú necesitas pagar. Entonces, cuando una persona es libre financieramente es porque el dinero no representa un problema, no significa que seas rico o que dejes de trabajar, sino que gestionas adecuadamente tus finanzas. Ahora, Humberto, me gustaría hacer una secuencia de preguntas, más de preguntas de recomendaciones. Empezar desde la casa, los pequeños, los jóvenes.
los adultos jóvenes, los adultos maduros y los adultos mayores, ¿qué tienen que hacer? Me encantaría que este in situ fuera en realidad un abanico para que toda la familia vaya teniendo recomendaciones y no volverse unos expertos en finanzas personales en media hora, pero sí tener los principios básicos por lo menos. Tal vez en hora y media. tal vez en hora y media, pero ¿qué crees? El programa dura media. Así es broma. Los más pequeños de la casa, los niños. Tú tienes ya has escrito libros enfocados a las finanzas de los niños, pero, perdón Humberto, pero yo no pasaba de 10 pesos para la tiendita de la escuela todas las mañanas. O sea, ¿cómo puedo tener educación financiera al respecto? ¿Y qué hacías y qué hacían quienes nos escuchan pues, cuando llegábamos a la tienda, ¿no? ¿Para qué me alcanza? Y nos gastábamos todo, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo que parece de broma, pero que representa una forma de ser, de pensar y de actuar de la gran mayoría, si no de mexicanos, de latinoamericanos. Ahorramos en un cochinito, entonces lo llenamos para los 15 años, lo llenamos para la fiesta, claro. Hacemos eventos un semestre antes de nuestra graduación, llega el día esperado y rompemos el cochinito y nos gastamos hasta el último peso. Claro. Es algo parecido a lo que pasa en las fiestas navideñas. Cometemos un exceso. O el aguinaldo, ¿no? O en aguinaldo. Nos gastamos todo como latinoamericanos y después viene la famosa cuesta de enero, de la que ya hablaremos. Regresemos al tema de los niños. Órale. Los niños aprenden por lo que ven, por lo que escuchan y por lo que viven. El comportamiento financiero de sus padres va a determinar, más allá de lo que digan, bien dicen, el ejemplo arrastra. Entonces, si una persona cuando es pequeño escucha siempre en su casa, no nos alcanza, no hay dinero, que es una forma en la que muchos padres o madres se evitan la súplica de comprar algo, lo más fácil es decirle no hay dinero. Todo eso se convierte en una programación en que a una persona, a un niño, le parece normal que nunca haya dinero y adivina cuál va a ser el comportamiento de ese niño inconscientemente en el futuro. Pues tiene una programación que no hay dinero, que nunca alcanza. Y es sorprendente que muchos niños hoy en día, no nos pasó probablemente a mi generación, pero hoy en día le dices a un niño no hay dinero y parece de risa, pero yo tengo muchos casos de padres de familia que en mis cursos me dicen que sus hijos les dicen no te preocupes, ve al cajero, tienes una tarjeta que te da dinero. No, en pues este ojalá, ejemplo tan ¿no? simpático, bueno, hay muchos niños que no entienden Claro. de pronto que el dinero es producto del trabajo y producto del esfuerzo, No, claro, sino que piensan que es de recibir. Ellos ven a papá, mamá que llegan al cajero, meten una clave y les da dinero, ¿no? Y no conectan A con B. Sí, Entonces claro. vivimos en esta cultura en donde hoy muchos niños quieren tener teléfonos inteligentes y tablets, cuando en mis tiempos lo más que te podía pasar es que te trajeran una avalancha o una autopista Scalextric que ya no deben de existir, sino más que en los museos, ¿no? Entonces, bueno, también es algo que los papás están condicionados y les están regalando un teléfono que es muy caro, también están formándolos financieramente o deformándolos financieramente. Okay. Entonces es muy importante hacer énfasis en la buena utilización de los recursos, en no desperdiciar cosas, desconectar los aparatos que no conectamos, cerrar las llaves del agua, ser responsables con todos los recursos. Y cuando nos acompañan al súper, bueno, también es una forma de entrenarlos, de que no necesariamente comprar lo más caro es lo mejor, sino que hay que comprar inteligentemente. Y eso se aplica a un comportamiento adulto cuando hay mucha gente que compra cosas de marca o cosas porque son más caras solo por el tema del ego. Entonces es muy importante trabajar con los niños a temprana edad. No sé si se acostumbre todavía, me imagino que sí, el famoso domingo, ¿no? El famoso domingo. O la semana, como le llaman. La mesada. La como mesada, decían. como les dicen en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Qué tiene que hacer un niño con ese domingo o con esa mesada? O qué más bien, porque pues ya a esta hora nos ve el papá, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer los papás para que le recomienden al niño, oye, tu abuelito te dio este dinero o yo te voy a dar este dinero, pero puedes invertirlo en algo, no te lo tienes que ir a gastar todo en un carrito de juguete o algo así? Así es. Aquí son dos grandes temas. Uno es el tema
de darle la libertad de decisión, le das al niño la libertad de decidir. Y yo recuerdo en esto una tira cómica de Calvin y Hobbes, es norteamericana, pero tiene traducciones, en donde le dan su primer domingo al niño, y el niño, es una tira cómica, empieza a frotarse las manos y dice: el mundo es mío, puedo comprarlo todo. Y es algo que nos pasa cuando acabamos de cobrar un dinero, pues sentimos esa sensación de que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy normal que quizá en los primeros ejercicios el niño, como el adulto que cobra su primer quincena, va y se lo gaste todo. Pero es importante ir haciendo hincapié, como bien dices, en que el dinero no necesariamente debe gastarse todo, sino que se puede reservar una parte de los recursos para su uso futuro, que es la definición del ahorro. Y si vamos más allá y somos capaces de invertir y de reservar ese recurso para multiplicarlo, entonces estamos hablando que les estamos enseñando a los niños a invertir. Y en un tercer nivel, si les enseñamos a que los niños desarrollen una idea, compren chocolates, los vendan con sus vecinos o en la reunión familiar, claro, cosa que muchos dirán: ay, qué pena, oso mil, como dicen los chavos, pues bueno, estamos enseñándoles a que no tengan pena vender, a que no tengan pena emprender y al que dirán. Y entonces están desarrollando una serie de habilidades que en el futuro les van a permitir, tengan una carrera o no, hacer un recuento de sus recursos, administrarlos adecuadamente y buscarlos, hacerlos crecer mediante la inversión o el emprendimiento. Ahora, ese flagelo que dices o la pena que sienten cuando le dices: voy a comprar chocolates, y vas y los vendes a 10 pesos en tu salón, pues es algo de una cultura muy latinoamericana, porque desgraciadamente ves en Europa, en Estados Unidos, los niños, limonada. Su sueño es poner su puestito de limonada fuera de su casa. O en los veranos cortar pasto, tocar o una guitarra, tocar una guitarra, y es de lo más común. Y yo creo que a Estados Unidos se le critica mucho por muchas cosas, y hay muchas cosas que tienen razón. Sí, no pero todas, hay cosas que hay que aprenderles. Y una de ellas es que lo mismo el hijo del presidente de una gran compañía puede estar cortando el pasto a sus vecinos y no pasa nada. Yo creo que esos son prejuicios sin fundamento, porque se trata de enseñarle a una persona a no tener pena, porque finalmente es un ejercicio de negocios. Como bien lo dices, en Estados Unidos es la limonada, y puede ser cualquier otro ejemplo en que los niños aprendan a que tienen un recurso. Cuando lo hacen con ayuda de los padres, es importante decirles: ¿es adquirir deuda o es tener un socio? Es decir, hasta ahí, adquirir deuda o tener un socio. Es lo que vamos a dejar para el corte, y regresamos a platicar de más temas de finanzas personales aquí en In Situ. No se despeguen, porque se va a poner más bueno todavía. Seguimos platicando en In Situ con Humberto Vergara, coach financiero o coach de negocios, y estamos platicando cómo podemos ser consumidores inteligentes desde niños, en la adolescencia, en la juventud, siendo adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores. Humberto, platicábamos el tema de, en Estados Unidos tienes los summer jobs, que les llaman, cortar el pasto en verano, meterte a una academia a tocar una guitarra y que te den una lana por eso, cortar los pastos, repartir periódicos, hasta vender limonada a los más chiquitos. Y aquí en México se ve hasta mal, o a veces sienten los papás que ¿cómo mi hijo va a vender chocolates en su salón? ¿Qué van a decir los ¿Qué van a decir? Exactamente, ¿no? ¿Qué van a decir los señores los Sánchez? De la Corcuera. Sí, no. ¿Pero por qué? O sea, al final del día, si no somos bizneros en este mundo, tenemos una desventaja muy grande, porque estamos condenados a ser empleados toda la vida. Así es. Yo creo que hay grandes mitos que hoy, esos paradigmas se están rompiendo y debemos actuar eficazmente. Uno de ellos es que, y no con esto estoy animando a que no estudien, deben concluir una carrera universitaria, obvio. Pero ya no es suficiente. Es decir, tienes que tener ciertas habilidades, y algunas de esas habilidades tienen que ver con saber conectar con las personas, saber vender y saber gestionar y mejorar tus recursos. Y tú decías al principio algo muy cierto, ¿no? Que estos temas en Estados Unidos deberíamos hacerlos también en México, y entonces probablemente muchos papás se pregunten cómo impulsar a mi hijo a hacer esto, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, generalmente cuando se le da 100, 200 pesos a un niño, el niño piensa, para hacer un negocio, piensa que todo es ganancia, es decir, compro chocolates por 200 pesos, le gano 100 pesos y todo es ganancia, los 300. Primer error. Sí, no, tienes que tener... Debes de decirle, los 200 o me convierto en tu socio, como hace la bolsa de valores, como hacen los fondos de inversión. Hay muchas marcas que para expandirse en México o en América Latina emiten deuda. Claro, líneas de crédito muy grandes, sí, claro. O buscan inversionistas, aunque tengan los recursos. Entonces, si un papá le dice, ok, contrato una deuda, te voy a dar 200 pesos y por el uso de ese dinero, que como toda institución financiera te cobra, me vas a pagar, no sé, 10 pesos o 20. Entonces el niño aprende que el dinero que nos prestan, porque cuando adultos, si tenemos nuestra primer tarjeta, pensamos, mucha gente dice, tengo aquí 10,000 pesos, ¿no? Y hasta hay un stand-up que dice, no tengo, tenía, porque ya se los gastó en la mente. Claro. Entonces, mucha gente piensa, no, pues le voy a dar en la torre, como dicen los chavos, a esos 10,000 o 20,000. No, es algo que tienes que regresar, más un recurso por el costo de su uso. Es como si rentaras un auto. Regresas el auto, no te quedas con él y pagas por haberlo usado. Entonces, en este esquema de contratar deuda, debemos enseñarle a los niños a que cumplan sus compromisos y paguen su deuda. Y por otro lado, también lo podemos hacer como inversionistas, ¿ok? El papá le pone el capital y si sacan 100 pesos, al final se dividen las ganancias. 30-70, 50-50, de tal forma que le enseñen al niño y al futuro joven a que se puede emprender sin dinero. Esto claro. Es un juego de palabras, pero que tiene sentido cuando, si tú tienes una excelente idea, puedes buscar inversionistas o gente que crea en tu proyecto y poderlo sacar avante, ¿no? Eso es algo que se está viendo mucho. Desde, lo platicamos hace poco, el hecho de que ahora ya existe una comunidad, un pensamiento emprendedor más firme, ¿no? Antes no existía eso. Antes tenías, si querías saber un negocio, tenías que pensar en ahorrar hasta que pudieras soltar toda la inversión. Ahora pues ya no es así, ¿no? Ya es una realidad completa. Crecen esos niños, se vuelven adolescentes y llegan a la etapa tal vez más difícil de la vida, en la etapa tal vez ya donde los papás te dan estas palabras típicas, ¿no? Porque así fue conmigo. ¿Ya quieres tener novia? ¿O ya tienes novia? Pues trabájale, porque yo no te voy a estar dando dinero para que las lleves al cine, ¿no? Ya te pago la escuela, ya te pago la comida, ya te pago recámara, casa y todo, pero por lo menos mi papá conmigo fue, ¿ya tienes novia? A darle, ¿no? A sacar para el cine y todo. Justamente ese tipo de consejos o de acciones, ¿qué tanto benefician o perjudican? Yo creo, bueno, perjudican a aquel que no quiere trabajar y entonces no puede tener novia. Sí, no. Pero bueno, ya hablando en serio, yo creo que son positivos porque van encaminados y subyace en este tipo de frases el deseo del padre a que el hijo vaya o hija vaya aprendiendo a valerse por sí mismo, claro, y a desarrollar estas habilidades de las que estamos hablando. Entonces, se trata de iniciativa. Cuando hablamos de que alguien se eduque financieramente o emprendedoramente, hablamos que tenga iniciativa, que sea capaz de prever, que tenga capacidad también de calcular y que tenga la posibilidad de crear, entre algunas otras cosas. Entonces, es muy positivo, primero, que cuando se le da un recurso a un joven, se le dé la posibilidad de administrarlo. Es decir, aquí están 1,000 pesos o 2,000 o 500, depende del nivel de vida, y que el joven o la joven esté administrándolos, decir, bueno, voy a destinar el 20% para transporte, el 15% para fotocopias, el 30% para mi alimentación. Entonces va aprendiendo a gestionar de mejor forma sus recursos, de tal forma que se dice, si diario como en una cafetería, si diario viajo en taxi, probablemente encuentren otras formas de hacer más útiles sus recursos, viajando con sus compañeros, llevando un tupper, llevando una fruta, de tal forma en que vayan aprendiendo a gestionar sus recursos y poco a poco aprendiendo a tener una forma
que les ayude a tener más dinero, haciendo tareas, resúmenes, Claro, buscando sí. un trabajo de medio tiempo, en alguna cafetería, en alguna tienda de hamburguesas, en donde contratan a jóvenes por algunas horas y les va a ayudar a aprender el valor del dinero, que es muy importante. Y yo creo que es una de las facetas más importantes, ¿no? Porque al final del día lo que sucede en tu adolescencia es lo que te forma como adulto, así es como muchos teóricos lo plantean. Pero ya después de que pasa este momento, el adolescente se convierte en universitario. Y entonces está este fenómeno del estudiambre, ¿no? El que pues estudia y tiene hambre porque no trae un peso en que caerse muerto porque ya está en la universidad. Hay maneras de trabajar y estudiar. Mucha gente lo hicimos en la carrera, ¿no? Trabajar y estudiar desde un inicio. ¿Cuál es tu recomendación en ese tema? ¿Cómo poder llevar una balanza entre los estudios y el trabajo? Yo creo que esto mueve a la responsabilidad. Muchos padres tienen el temor de que sus hijos empiecen a ganar dinero, les guste más el dinero que la escuela. Entonces, aquí hay varios temas. Uno es de una adecuada elección de su vocación. Que piensen, que imaginen que si tienen un amigo arquitecto o mercadólogo, o comunicólogo, odontólogo y todo lo que termine en ólogo, Sí. En fin, que puedan no solo ver desde la perspectiva teórica, sino quizá pasar un día y ver si en realidad lo que están estudiando es algo que les gusta. Pero también entender que el mundo para el que se nos está preparando puede ser y está cambiando radicalmente. Entonces, es muy importante ir haciendo compatible el trabajo con el estudio, porque en una de esas no es lo mejor que desearía un papá, pero puede cambiar en temprana edad su decisión de lo que va a estudiar. Y por otro lado, bueno, pues va aprendiendo a ser más responsable, a manejar mejor sus horarios, a todavía manejar mejor sus recursos y a poder ponerse temas. Uno de los grandes temas de las finanzas personales es preguntarnos cuando queremos comprar algo si lo deseamos o lo necesitamos. Y hay un ejemplo que siempre recuerdo cuando, regresando un poco a los niños, cuando tú les preguntas, ¿un perro es una necesidad o es un deseo? Entonces, ¿no? Los niños levantan la mano en los cursos, casi siempre pongo ese ejemplo en los cursos de finanzas para niños, y dicen, es una necesidad, porque cuida la casa y juego con él. Entonces, es un claro ejemplo de cómo a veces nosotros mismos nos engañamos. De que le podemos encontrar justificación a lo que sea. Es que tengo que comprarme esta prenda porque la necesito, porque voy a ir a un programa de televisión, o necesito ese coche porque a veces... Entonces, la mente humana muchas veces se cuenta historias. Entonces, es muy importante ponernos a pensar y preguntarnos siempre, ¿de verdad es una necesidad o es un deseo? Entonces, el joven que empieza a trabajar y que se le deja un poco solo, empieza a manejar sus prioridades y entonces sabe que primero tiene que pagar tal vez su colegiatura porque se le dio el dinero para que la pague en el banco por transferencia, para que pague sus alimentos, para que pague su renta, para que pague su transportación, y entonces se va a enfocar en atender primero sus necesidades y sus deseos. Probablemente te preguntarás si los deseos son malos. No, no son malos. No son malos, porque si deseamos algo, vamos a tener la motivación necesaria para buscar recursos adicionales que nos permitan lograr ese deseo. Pero es muy importante saber con claridad qué es una necesidad y qué es un deseo. Ahora, después de que sucede esta situación, algunos más temprano que otros, unos empiezan a trabajar en la universidad, otros antes de la universidad, otros hasta que terminan, son egresados y ya tienen un título, pero empiezan a asomarse las activaciones de, oye, pues con esta tarjeta de crédito. Empiezan a llegar los primeros pasos al acercarte a un crédito, ya sea en una tarjeta, ¿no? Que normalmente te dan créditos de 10,000 pesos o algo así con las que empiezas. Después se te acercan, no sé, agencias de coches, mira este coche, se acomoda a tus necesidades y empiezas ya a acercarte a los créditos. Vas a una tienda departamental y, oye, mira, puedes sacar esto a crédito. ¿Hay que tenerle pavor o no? Yo creo que hay que tenerle respeto. Yo creo que una tarjeta de crédito, el crédito mismo, puede constituir un arma o una herramienta, un arma mortal o una herramienta. Por ejemplo, un martillo. Con un martillo o con un hacha puedes construir algo o puedes destruir algo, incluso una vida. Entonces,
También hay ejemplos de cómo una persona que maneja mal sus deudas puede llegar a tal frustración y desesperación a pensar en tomar medidas drásticas y fatales. Entonces, hay que tenerle respeto. Yo empezaría por decir que las tarjetas de las tiendas departamentales son las más caras, es decir, los intereses son más caros, y en ocasiones puede convenir si haces compras a meses sin intereses, siempre y cuando cumplas los plazos establecidos, porque en la letra chiquita siempre dice que si te pasas un día, entonces ya te sales de los meses sin intereses y va a implicar la aplicación de una tasa normal. Generalmente los intereses de las tiendas departamentales, de las tarjetas, son más altos que de las normales. Okay. Otro punto, hablando del tema, cuando se te acercan a ofrecerte, primero la recomendación: no contestes formularios en línea, no contestes por teléfono, porque existe mucho el riesgo de la suplantación de identidad o de fraudes. Lo mejor y lo más recomendable, y no es pensar contra lo digital, pero en estos casos acude a una sucursal, porque ya ni siquiera es muy confiable que alguien te aborde en la calle y te pida tus datos. Mejor acude a una sucursal y antes de ello compara quién te ofrece la mejor tasa. Es decir, es obvio que si alguien te cobra 10 o 15 o 20 de interés mensual y alguna tarjeta te cobra el 30 o 40, es obvio que vamos a tener que decidir por la que cobre menos, por la que sea más aceptada y no para la que tenga el color o los dibujitos más bonitos. Eso es todo. Mi estimado Humberto, yo creo que nos vamos a tener que sentar en otra ocasión aquí en In Situ para abordar el tema del Afore, abordar los temas de los retiros y demás para adulto mayor, pero mientras tanto ha sido un placer. Humberto Vergara, coach de finanzas y de negocios. Esto fue In Situ, espero que hayan tomado nota. Buenas noches.